Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier Navarro Páramo, ID 745320, matriculado en el curso de Derechos Humanos Internacionales y Derecho Internacional Humanitario, el cual está a su dirección. Y en este momento estamos dando respuesta como tal a la actividad número 9, basada como tal en una pregunta que encierra como todo el derecho internacional humanitario, pero sobre todo las normas básicas que se disponen dentro de ellas según el material de apoyo que usted nos dio como tal en el campus. Tenemos como una respuesta genérica y asimismo una pregunta general, la cual se denomina ¿cómo ha sido el origen, concepto y aplicación, principios y normas básicas en el derecho internacional humanitario? Entonces, en lo descrito en el material de apoyo y asimismo en el análisis que hemos hecho durante el desarrollo del curso de este semestre, hemos encontrado y siempre hemos sabido que el origen del derecho internacional humanitario son normas dictadas por antiguas civilizaciones o que se disponen a raíz de antiguas civilizaciones. Normalmente algunas de ellas son religiones o han sido de carácter religioso, dado que siempre han estado sujetas a la guerra o que son como tal a cierto tipo de leyes y costumbres que se han desarrollado precisamente con el pasar de los años. La codificación del derecho internacional humanitario comenzó aproximadamente desde el año 2019, el cual fue cuando tomó fuerza como tal este concepto, y los estados o los países han aceptado este conjunto de normas basado en los diferentes tipos de experiencias que han tenido precisamente por las guerras que se han presentado. Hablemos específicamente tanto del año de los siglos XIX y los siglos XX, y lo que ha llevado a una experiencia mucho más moderna en lo que se puede distinguir como una guerra, y que mantienen al día de hoy realmente un equilibrio para con el carácter humanitario y las exigencias militares que pueden presentar cada uno de estos estados. Entonces, ¿por qué es tan importante o por qué mencionamos tanto el derecho internacional humanitario y se ha convertido en un derecho verdaderamente universal? Pues esto ha ocurrido gracias a que los diferentes estados, precisamente, o la comunidad internacional, ha podido adaptarse a las necesidades o el origen como tal que ha producido el derecho internacional humanitario, y considerándolo así en la medida en el crecimiento poblacional y de la comunidad internacional, haciéndolo así parte de ellos, y el por qué es tan importante para el desarrollo de sus países y el poder cubrir o dar como tal un alivio a las necesidades en lo que corresponde al derecho internacional humanitario de cada una de sus comunidades. Encontramos que el concepto del derecho internacional humanitario viene pues de conceptos o preceptos realmente internacionales, son los que tienen cada uno de los países a su disposición, pero realmente abocan lo que es el fin humanitario o realmente el sentido humano hacia las personas y su actuar y lo que pues, se deriva precisamente de ellos. Son efectos estrictamente necesarios que se da a raíz de este tipo de actividades humanas, ¿cierto? Y es considerado como un conjunto de normas porque son de carácter convencional, consuetudinario, y realmente su finalidad específica es solucionar los problemas de origen humanitario o de índole humanitario directamente derivados de los conflictos armados que se han presentado en las diferentes guerras. Volvamos a recordar desde el siglo XIX y siglo XX, que es cuando toma como tal ese punto más moderno a lo que llamamos hoy en día guerra. Los principales problemas o lo que más se ha desarrollado han sido como tal combates y medios de combates que han afectado realmente a las relaciones humanitarias entre las diferentes mancomunidades, y adicional a eso se da porque busca un concepto o un equilibrio entre las necesidades militares con el principio de humanidad, precisamente estos actores que hacen parte del derecho internacional humanitario, que ha llevado a que se genere pues ese tipo de conflicto. Mm, llamémoslo así, o es como poder lograr convencer que al adversario de que
simplemente también somos humanos o también son humanos y que ese derecho internacional humanitario es lo que nos va a servir a nosotros para poder garantizar nuestros propios derechos. Cuando hablamos de la aplicación del derecho internacional humanitario, hablamos precisamente pues incidentemente a lo que es el conflicto armado. Las situaciones o las tensiones internas o los disturbios interiores que se presentan precisamente por estas guerras o por estos conflictos son hechos realmente dados o aislados de la misma violencia, pero que a su vez siguen siendo como tal aplicables de una forma desencadenada como consecuencia del conflicto. Y aunque inicia a veces realmente no hay un cierto tiempo de medida para decir que es un conflicto que puede terminar en un tiempo determinado. Entonces llamémoslo como un conflicto de carácter internacional y que como mínimo pues dos estados, dos países pues llevan por un tema que realmente denota entre las partes a que se genere como tal un conflicto internacional, incluso de ellos pues son conflictos armados internacionales. Tenemos muchos ejemplos de estos, pero pues uno de los principales y conocemos en la época, pues, en la posmoderna, que realmente está ya hoy en día en el siglo XXI, pues es el de Irak con Estados Unidos. Tenemos asimismo que su aplicación, aunque pues mencionamos es de carácter internacional, lo que realmente se busca es enfrentar para poder frenar el conflicto, pero dentro de los mismos territorios, y que aunque los estados tengan un estado de fuerza regular y tengan de pronto grupos armados, realmente sea con el propio conocimiento de que si esto existe es para la propia defensa pues de su propio país y comunidad, pero quien los protege es un derecho internacional humanitario. Lo que realmente es necesario es que no podemos confundir entre el derecho internacional humanitario y el derecho a los derechos humanos, lo que realmente es universal pues a nivel mundial, pero realmente sí existe un tipo de diferencia dentro de ellos porque algunos son de carácter general, mientras que el internacional humanitario puede ser un poco más específico cuando lo llevamos a cada territorio. Entonces son de pronto dos ramas de derecho completamente diferentes y que se han desarrollado por separado, pero pueden llegar a estar ligadas la una de la otra por el desarrollo que se puede llegar a dar entre el enfoque que se le da a los derechos humanos realmente inherentes a cada uno de los seres humanos. Como todo derecho o como toda norma que se regula tiene unos principios, y encontramos que en el derecho internacional humanitario los principios son claramente humanitarios y su importancia realmente sirven como directriz en los casos no previstos en la ley o que tal vez hace la diferencia en que, como hemos mencionado, muchos países tienen sus propias reglas y sus propias normas y costumbres y tienden a que lo que se vive en uno no sea igual a lo otro, lo que para uno realmente es algo del común o de lo cotidiano, el otro no puede llegar a hacerlo porque por cultura no es así. Entonces, encontramos que dentro de esos principios casi siempre vamos a encontrar los códigos civiles de algunos países, la forma en cómo se regulan las leyes y aparte de eso pues la misma costumbre o la cultura propia de cada uno de esos países o de estas naciones. Por eso decimos de que los principios representan como tal el mínimo o la necesidad de la humanidad aplicable en todo tiempo, en todo espacio y en todo lugar, derivada de cualquier tipo de circunstancia. Son inválidos realmente incluso en cualquier estado y por eso, aunque no sean convenios internacionales, expresan las costumbres de sus pueblos. Ahora bien, por último, tenemos como tal las normas básicas, que es como el último enfoque que tenemos de la respuesta general o de la respuesta que nos solicitan en la actividad número 9, y es que las normas básicas, aunque sean de operación casi siempre intelectual, consisten en determinar el sentido de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque regula como tal
a lo que nosotros podemos mencionar y llamar el derecho internacional humanitario. O sea, estamos regulando el actuar en sociedad de todos nosotros dentro de nuestros países, pero cómo nosotros podemos dentro del uno al otro tener un derecho internacional humanitario que realmente sea aplicable para cada uno de nosotros y a los cuales inherentemente tenemos derecho porque hace parte de nuestros principios como seres humanos. Por eso debemos precisar su alcance y pues como tal lo ambiguo que puede llegar a ser por las diferencias o disposiciones que pueden llegar a darse precisamente en el mismo derecho internacional humanitario. Hay cierto tipo de métodos en los cuales se guían las normas básicas del derecho internacional humanitario y pues hay dos tipos de métodos que son los comúnmente más conocidos y está el método negativo y el método positivo. El método negativo está basado como tal en un jurista, esto de ellos, el nombre de él es Martens, y hablaba específicamente de que de una forma interpretativa, aunque en efecto presenciaba un conjunto de disposiciones que no estaban escritas, de una forma convencional llevaban a que coexistieran formas de derecho internacional y realmente coincidiera con de pronto la ausencia de unas reglas expresas que no estaban taxativamente expresas, pero que generaban como tal una autorización de conducta dentro de los seres humanos y las convertían como tal a normas generales dentro de la población. Y para el método positivo pues está realmente lo que conocemos como derecho positivo, y es que el derecho internacional humanitario tiene su finalidad protectora dentro del ser humano y pues existe como tal un plano de interpretación en el sentido en que las normas sí deben abordarse de una forma de doble perspectiva. Quiere decir, o digámoslo así, es que hay que agotar el método o la forma en que el propio derecho internacional responde a algunos de los criterios que nosotros disponemos o que nosotros creemos tener porque son hermenéuticos, dado que son adicionales y aplicables a los tratados internacionales y asimismo son propias disposiciones convencionales de cada uno de los territorios.